O vamos a presentar entonces al líder. Déjenme a ponérselos en pantalla. Este es líder, este es líder. Y déjenme hablarle un poquito del líder. Líder tiene un MBA de Harvard y ha sido Senior Manager en firmas de consultoría de gestión, tanto en Boston como en Panamá. Desde el 2001, Líder ha sido ambientalista de tiempo completo, primero como director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, mejor conocida como ANCON. Ha desempeñado un papel clave en iniciativas como la creación del Parque Nacional Coiba por ley y su lucha exitosa, ¿no? Contra la carretera Cerro Punta Boquete por la reserva de la biosfera del Parque La Amistad. O sea, la verdad es que ya líder como ser humano y panameño, pues tiene, hasta donde lo he contado, méritos, pues, eh, muy elogiables. Entre el 2007 y 2010, Líder fue director ejecutivo del Biomuseo en su periodo de construcción. Desde el 2011, Líder ha sido director regional para América Latina de Wildlife Works Carbon, un pionero mundial en el desarrollo de proyectos del sector privado para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Estos proyectos trabajan para salvar las zonas tropicales en riesgos mediante la venta de créditos de carbono. En septiembre del 2015, el líder fue elegido miembro del Consejo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como consejero regional para la región mesoamericana para el periodo 2016-2020 y que se ha extendido un poquito por el tema de la pandemia del coronavirus. Para finalizar, es un ávido naturalista y certificado como guía de ecoturismo para Panamá. Líder es un buceador avanzado. Ha viajado por más de 40 países y la mayoría de ellos como mochilero. Es el autor del capítulo de Guatemala de la guía de viaje de 1997, Let's Go Central America. Y actualmente es miembro del directorio del Biomuseo, la Asociación Audubon de Panamá, el Harvard Club de Panamá y de ANCON, entre otras membresías. Así que, bueno, sin más que agregar, le cedo la palabra al líder para que nos lleve a 15,000 años de historia atrás, a ese Panamá salvaje, y nos ayude a imaginarnos a Panamá en aquel entonces. ¡Bienvenido, líder! Hombre, muchísimas gracias. Oye, muchos saludos a todos y gracias a los que se han interesado en ver mi charla. ¿Me escuchan bien? Súper bien. Sí. Súper bien. Sí, qué bueno, qué bueno. Aquí de repente fluctúa el internet. Si el sistema se baja mucho, yo me voy a cambiar a otro network. Así que para que no se vayan. Claro que sí, claro. Bien, bueno, miren, primero que nada, pues es un placer estar aquí en LiveWalk. Gracias por la invitación. El honor es mío de participar. La charla que les voy a dar y que quiero que sea interactiva es un tema en el que no soy el mayor experto, pero es un tema en que en el Biomuseo, donde todavía estoy en la Junta Directiva, y hemos estado involucrados desde el principio, tenemos un espacio para este tema. Está en una galería que se llama La Huella Humana, que es la galería que es gratuita. Es decir, en cualquier momento cualquiera lo puede visitar, es gratis, patrocinada por Copa, por cierto, y que tiene tanta información que a veces la gente le pasa volando y no absorben lo que hay. Y sin embargo, para entender nuestros orígenes como panameños, realmente es una galería fuera de serie, un trabajo enorme que se hizo en cuanto al contenido de la galería. Así que he tomado un pedazo de esa galería y he traído algunas cositas mías también, algo de mi propio contenido para complementarlo, y les he traído una visión de Panamá cuando de verdad era salvaje. Cuando digo que de verdad era salvaje, que no había ni un solo humano, ni un humano había pisado el país. Era un puente de tierras que lo habían usado todos los animales, porque ya hacía 3 millones de años que Panamá había surgido como puente de tierra a conectar América del Sur con América del Norte, pero no había pisado el primer humano
el istmo. Entonces, ¿qué se encuentran? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo se adaptan? Esas son, y las historias que están detrás de eso es lo que les quiero contar un poco en la tarde de hoy. Voy a comenzar a compartir pantalla. Déjame compartir pantalla un momentito. Entonces, el tiempo que les quiero, o la época en que quiero que se enfoquen, es la época de desde que llegan los primeros humanos hasta que comienza los primeros esfuerzos de agricultura. De 15.000 años, un poquito más atrás, hasta hace 7.000, 5.000 años. Más de la mitad del tiempo en que han habido humanos en este país, en este pedazo de tierra que se llama Panamá, la gente ni siquiera tenía ni agricultura, ni mucho menos criaban animales. Todo era cacería y recolección y sobrevivir del ecosistema. Eran parte esencial del ecosistema. Entonces, vamos a ver, estoy mostrando la pantalla. Aquí ven la filmina que estoy mostrando. Sí, se ve, se ve. Con unos mapas. Bien. Bueno, rápidamente los humanos vinieron, de acuerdo a las evidencias arqueológicas y paleontológicas, los humanos llegaron a Panamá, además de genéticas, a través del puente de tierra que se formó entre Alaska y Siberia, migrando hacia el sur, ocupando poco a poco todo el continente, y en pocos miles de años, desde 20.000 o 30.000 años atrás que llegaron a Alaska, ya 15.000 años más adelante están en Chile, están en están en la Patagonia. Quiere decir que los humanos, ustedes tienen que imaginarse lo que significa esta migración. Los humanos no llegan a un continente homogéneo, llegan y se tienen que adaptar a la tundra, te tienen que adaptar a las grandes planicies de Estados Unidos, los bosques de coníferas, las montañas rocallosas, llegan a los desiertos de Sonora y a Mesoamérica, llegan a las selvas de Centroamérica, los bosques y las sabanas, a los Andes, el páramo y la puna, a las estepas de Patagonia. O sea, es toda esta cantidad de ecosistemas y los humanos en muy poco tiempo se adaptan a cada ecosistema muy rápido. Los humanos logran hacer eso porque ya tenían una serie de estrategias que habían desarrollado por más de 2 millones de años en los otros continentes. Ellos llegan equipados no con equipo material, sino con un conocimiento cultural que les permite adaptarse. Entonces, ¿cómo era Panamá cuando llega el primer humano? ¿Cuál es la característica de Panamá? Este es el mapa de Panamá en ese momento. Primero que nada, el mundo era mucho más frío. Estábamos en una de las posglacial y el frío había congelado, había mucho más agua congelada en los casquetes polares y el resultado era que menos agua en el mar y el nivel del mar. La costa es donde la ven aquí. Panamá era el doble de gordo en muchas partes entre costa y costa. Parece mentira, pero era más gordo que ahora. Entonces, los ecosistemas eran también un poco diferentes. Esa gran mancha donde está el Golfo de Panamá corresponde a un ecosistema de matorral espinoso y sabanas arboladas. Las partes de color como amarillo o crema, color hacia, digamos, David y Alange en Chiriquí, hacia Santiago del río Chucunaque en Darién, eran sabanas propiamente dichas, sabanas como las africanas o las sabanas que se encuentran en Guanacaste o otras partes de Centroamérica. Lamentablemente mucho de eso ya está altamente perturbado, pero había sabanas y entonces había bosque más seco en este color claro punteado, bosque húmedo con plantas de tierras altas o bosque montañoso en el color verde sólido. Ven la cordillera central, montañas en la península de Las Palmas, Azuero, Chagres, Majé y serranías de Darién. Y hacia el Atlántico, bosque húmedo que tenía una mezcla de plantas de tierras altas porque el clima era un poco más fresco. Entonces era un ecosistema bastante diferente de lo que encontramos hoy día, 14.500 años atrás. Los bosques contenían mucho más robledales, oaks en inglés, del género Quercus, que son árboles del hemisferio norte que llegaba y todavía tenemos en tierras altas, pero estaba mucho más difundido esa especie. Por ejemplo, las magnolias, plantas que eran asociadas a climas fríos del norte en sus géneros y en sus familias, eran más difundidas en los bosques de Panamá.
Bien, pero lo impresionante quizás que captura la imaginación de la gente eran estos animales que estaban todavía en Panamá y que se han extinguido después, o sea, tan recientemente como unos pocos miles de años. Este perezoso gigante es un perezoso, pero come de las hojas de los árboles, pero caminando sobre el suelo. Tiene un tamaño gigantesco, más de 6 metros de alto. Tenemos este caballo. En Panamá había caballos salvajes. Cuando los españoles llegaron no encontraron caballos, se habían extinguido, pero habían existido. Y también había animales parecidos a los elefantes. Este mastodonte de Cuvier era una de las especies que estaba en Panamá. Este gliptodonte, que parece un poco un armadillo, es casi tan alto como una persona. Tiene casi 4,5, 5 pies, casi es enorme. Y pues el toxodonte tropical que estamos mostrando aquí era del tamaño más grande que una vaca o un toro. Eran animales mucho más grandes de los que hoy día existen en Panamá. Y había muchos animales así. Aquí vemos una perspectiva del mundo de entonces y lo que nos queda. Ya habían los 4 animales que ven abajo en esta imagen, todo esto es a escala. Cada cuadro que ven arriba tiene 1 metro es 1 metro cuadrado. Ahí ven un venado cola blanca, un tapir, un jaguar y un puma. Esos animales no se extinguieron, todavía existen, están aquí en Panamá. El tapir es hoy el animal más grande salvaje que existe en Panamá. Es el animal con mayor masa y con mayor peso terrestre del país. Pero miren, el tapir se ve diminuto al lado de los gigantescos animales que se acabaron, pero que cuando llegaron los primeros humanos estaban aquí, andaban por las sabanas boscosas, un poquito como África hoy en día, animales mucho más grandes que un ser humano, ¿no? Era un ecosistema dramáticamente distinto y a ese ecosistema se han venido a adaptar los humanos 15,000 años atrás. Llega el primer ser humano 15,000 años atrás, pisa Costa Rica y pisa la frontera, lo que hoy sería la frontera entre Costa Rica y Panamá, y se encuentra con esta locura de animales que, bueno, vamos a ser honestos, ya lo conocían, estaban en México, estaban en Centroamérica, todos se extinguieron a nivel continental, pero en el momento que ellos cruzaron estaban aquí en Panamá también. Y estos humanos se adaptan a aprovechar lo que el ecosistema les ofrece. Recogen frutas y otras cosas vegetales para consumir, cazan, utilizan flechas y tienen maneras de adaptarse. Y todo eso lo van adaptando sobre la marcha a las nuevas especies de plantas y animales en cada ecosistema. Miren, aquí en esta imagen vemos a un perezoso gigante. Al lado del perezoso, que es un animal herbívoro, no es un depredador, es incapaz de comerse un ser humano, pero es muy capaz de desbaratarlo. Esta banda de paleoindígenas, como se les dice, está viendo al acecho del perezoso para ver cómo lo cazan y lo logran lo logran cazar. Imagínense un animal de semejante tamaño para una banda que podría tener 20 o 30 personas que eran medio nómadas. Representaba comida para un mes, para 2 semanas. Era un montón de comida. Matabas un perezoso gigante y listo. Ya te despreocupabas por 2 o 3 semanas. Entonces era un paquete de comida gigante. Yo lo hubiera visto como un animal terrorífico, pero para ellos eso era la compra del mes para toda la tribu. Claro, eso es como si hubieran ido a Megadepo, a PriceMart a hacer compras. Exactamente. Una vez dije, one and done. Yo mato un perezoso gigante y ya me puedo rascar la barriga y que los demás vean cómo lo cocinan, lo que sea, pero ya yo hice mi parte. Entonces, claro. Así que también representaba una abundancia de comida. Este mastodonte, pues, también está siendo cazado por los paleoindígenas. Este paisaje es muy parecido a lo que debía haber visto, o sea, unas sabanas arboladas, áreas con matorrales y bosques, o sea, un ecosistema que fue el que más se utilizaron los humanos en ese momento. Este ecosistema abierto, pues, tenía más de estos animales, era más fácil cazarlos. Las puntas de flecha y las primitivas que tenían que ver con la caza, le dieron
una ventaja terrorífica a los humanos sobre estos animales gigantes. Los animales gigantes fueron atajados completamente desprevenidos. Nunca habían sido sometidos a una presión de cacería como esta tan sofisticada. Un grupo de animales animales, pues personas, que llegaban y tenían proyectiles capaces, o sea, lanzas y flechas capaces de penetrar, o sea, que no se tenían que acercar tanto para cazar al animal gigante, ya ves, un mamut, el perezoso gigante, el toxodonte, gracias a los proyectiles y gracias al esfuerzo de cazar en equipo, de manera coordinada. Quizás los coyotes o los lobos o otros animales así hacían esfuerzo de cacería en grupo, pero todos tenían que llegar y tener contacto con el animal para poderlo matar. Entonces era la oportunidad del animal gigante herbívoro de defenderse. Ahora esa oportunidad el animal básicamente la tiene muy poca, tiene que acercarse a los que lo están atacando para tener oportunidad de hacerles algún daño. Y hemos encontrado en distintas partes de Panamá flechas que corresponden a distintas tecnologías. No voy a entrar en los detalles, pero que dan evidencia de que esta tecnología de cacería de animales salvajes gigantes se usó en Panamá también. Corresponden pues a la época de la que estamos hablando. El trabajo... Para aprovechar y que no se me acumulen tanto las preguntas, como te había dicho, vamos a ir evacuando algunas preguntas del público, líder. Pregunta, en esta migración, cuando vimos las flechas al principio, se ve una migración de norte a sur, ¿no? Una de las participantes nos pregunta, ¿cómo hicieron para cruzar por el tapón del Darién? Y la segunda pregunta es si en esta época en que nos estás relatando y describiendo, ya conocían el fuego, habían descubierto el fuego. Sí, bien. Bueno, lo primero es que el tapón del Darién era una selva más para ellos. El tapón del Darién hay zonas pantanosas del lado de Colombia porque hay un Darién, el Darién colombiano existe, el Darién no es solo panameño, hay una parte colombiana del Darién. Hay grandes pantanos, hay selvas, etcétera, y se le llama el tapón del Darién porque históricamente ha sido una zona malsana, especialmente del lado colombiano por sus pantanos y dificultades. Pero para ellos, que iban a pie, era una selva más, una zona montañosa más, habían cruzado las montañas rocosas en Norteamérica, habían cruzado grandes selvas en Yucatán, en el sur de Guatemala, en toda la Mosquitia, y entre Honduras y Nicaragua. Y el proceso de cruzar el tapón del Darién es similar, aparte de que en los puntos costeros puede ser un poco más fácil, digamos, rodear la zona pantanosa colombiana. No sabemos exactamente cómo lo hicieron, pero no consideramos que para un grupo así era difícil en su proceso de migrar. Ellos no iban con una meta. Ellos no iban con un conocimiento de que había un continente que conquistar. Ellos iban los que iban por la garganta de tierra, por este túnel de puente que era Panamá de alguna forma, iban simplemente buscando áreas donde había más animales, más cacería, porque a medida que iba creciendo un poco la población, iban las bandas se dividían en dos y salía una a buscar nuevos horizontes. Entonces, y simplemente siguiendo a los grandes animales fue que llegaron a Sudamérica, que era un continente gigantesco. Pero sí, no fue tan difícil para ellos. La segunda pregunta, ¿me la repites, por favor? Lo del fuego, si ya en esta época habían descubierto el fuego. Lo del fuego. Aquí adelante les muestro un poquito. Definitivamente que los seres humanos ya tenían fuego. Ellos llegan con la idea de las puntas de lanza, con la idea de la cacería, con implementos para cazar, que les voy a mostrar algo aquí adelante, y con fuego y otras tecnologías, ya todo eso lo habían desarrollado cuando llegaron a Panamá. Esa parte se la trajeron de Asia desde el principio. El concepto de aprender a usar lo que estaba en el ecosistema mediante ciertas herramientas y ciertas tecnologías como las puntas de lanza y el fuego. El fuego era crucial. Como veremos aquí, bueno, aquí los ven desarrollando los fustes de las lanzas y amarrando puntas, etcétera. Aquí en les muestro un poquito los cazadores. Si se fijan debajo del número 1, en la mano del cazador hay una pequeña herramienta que abajo la ven suelta, que sirve, es como un atlatl, y sirve para lanzar una lanza con más fuerza, usando el principio de apalancamiento. Cosas sencillas así
ya eran parte de la tecnología de los humanos cuando llegaron a Panamá. Entonces, y con esa misma, con las puntas, con la tecnología para crear implementos cortantes, podían no solo matar a la niña, sino cómo usas toda esa carne. Tienes que ahumarla, tienes que cortarla en pedazos y tienes que poderla guardar, transportarla. Si el grupo familiar o extendido, la tribu, se está moviendo, buscando nuevos puntos de cacería, tienen que traerse la comida esa. Entonces, ya tenían ciertas tecnologías para todos esos usos y para no desperdiciar, digamos, lo que habían cazado, sino aprovechar la totalidad de lo que habían cazado. El fuego jugaba un rol crucial en ciertos métodos de cacería. Aquí ven cómo los caballos los espantaban con el fuego y los llevaban a cañones, digamos, por donde hubiera una quebrada, como en Punta Chame hay un cañón así, o cerca, perdón, en Chame, no en Punta Chame, cañones como en los Cangilones, en Coclé, en Chiriquí, llevaban y espantaban a los animales hacia el despeñadero y así los mataban. Entonces también usaban lanzas, pero era una manera de matar gran cantidad de animales en una sola vuelta. El fuego tenía un rol crucial en la cacería y también en otros usos como para ahumar o cocinar la carne cazada. No solo era cacería, crucial y probablemente basado en lo que conocemos hoy de grupos humanos que todavía viven de la cacería y recolección. Quizás más de la mitad de la cacería venía de la recolección o de fuentes vegetales. En esta representación, todos estos dibujos son de Olowagri, por cierto, un gran artista cuna que fue un gran contribuyente del museo en esta parte artística. Y Olowagri ven a la gente o a estas mujeres recogiendo frutas de la palma de pino y también recogiendo nance. Yo no voy a ver si puedo, ahí cómo hago para voy a dejar de compartir pantalla un momento, sí, para mostrarles algo aquí. Nosotros hoy en día, este es un pedazo de nance, lo reconocen, pues todos saben, quizás todos conocen la fruta que pues es la que compramos todo el tiempo. Esto es una planta completamente salvaje. Los pájaros la distribuyen, se la comen, la riegan la semilla. A nosotros nos gusta mucho, pero era una comida muy importante para los primeros humanos que llegaron. Y recogían nance en la época que había nance, pero el nance tiene en un área pequeña geográfica, los que han seguido la pista del nance en un área, descubrirán que abajo, en la parte baja de la loma, la fruta está madura más temprano y arriba unos meses después, 2 o 3 meses después, todavía hay frutas porque no había madurado tan a tiempo. Y bueno, esta es una planta de nance, que es un pedazo que me traje para poderlo mostrar en la charla. La parte, aquí ven también cazando animales menores. Déjame compartir de nuevo pantalla. Sé que el tiempo está comenzando a comerme los talones. te dije, vuela el tiempo cuando sí, la cosa está buena. Sí, voy. Aquí ven de nuevo la pantalla de la presentación, ¿sí? Sí, sí, se ve. Hay bien un armadillo y todo. Nance y armadillo. Ajá, el armadillo es un animal pequeño y lo que se dice es que hasta los niños ayudaban en la cacería. Agarraban animales pequeños y quizás no habían alcanzado a matar ningún animal gigante en un tiempo. Esa cacería menor era importante. Esta palma que ven aquí es palma estas son las plantas que estaban en la representación anterior. La palma de vino, Acrocomia vinífera, es la misma palma que está sembrada alrededor de Albrook Mall. Es una palma que ustedes la ven por todos los potreros en Veraguas, en Coclé, en partes de Chiriquí, y es resistente al fuego, muy resistente al fuego. Recuerden que esta gente está usando fuego y produce gran cantidad de calorías. La fruta, hoy en día los humanos no comen casi nada de esa fruta, de ahí se puede sacar aceite, se puede hervir en agua y sacar aceite de ese fruto y del fruto de muchas otras palmas, como les voy a mostrar, salvajes. Y bueno, el nance que sí tenemos todavía al día de hoy. Y hay muchas otras frutas salvajes que ellos comían y gran cantidad de alimentos que hoy no consideramos comida. Esta fruta o esta planta era salvaje y los humanos ya a las postrimeras del periodo aprendieron a cultivarla.
pero hoy en día la he puesto aquí porque hoy en día que todavía la gente la cultiva en Panamá, está muy cercano a su estado salvaje original. La gente la encontraba, la cosechaba, pero era salvaje. Es sagú. En el Parque Botánico del Biomuseo la pueden ver. Y todo el tiempo está creciendo. Y aquí también les traje, que yo tengo en mi casa. Esta es la planta de sagú. Déjame otra vez dejar la pantalla para darles una idea. Miren, este es sagú. Vamos a ver si la puedo enfocar bien. La planta de sagú es una planta chiquitita, produce una raíz pequeñita, ¿no? Esta es la forma cultivada. Digamos, esta es una raíz pequeña que ven ahí, está engordando. Quizás el doble o triple de eso sería lo que se encontraría en un sagú salvaje. La gente tenía que recoger docenas y docenas de estas y darle duro con una piedra para sacarle la harina. Se ponía en agua, se lava con una piedra. Eso lo pueden hacer hoy en día ustedes mismos. Y sale una harina que se va al fondo del agua, que después se infla y se vuelve una pasta que se puede comer cruda o se puede cocinar y queda como una crema. Dicen que es muy buena para el estómago y para los malestares de cuando tienes el estómago revuelto. Le lo dan a la gente cuando está enferma, pero es un buen alimento, una fuente de almidón. Sí, te iba a preguntar si era como un jengibre. Cacería y recolección. Eso no tiene mucho sabor, es más bien bastante muy suave y es como una harina. Entonces, es bastante insípida, pero y es alimento y algo saludable que comer. Totalmente. Y no es fácil conseguir. Ajá. Entonces, sagú es una planta que en ciertos rincones, digamos, de nuestra campiña, la gente todavía la siembra y parte de eso es porque tiene buena reputación para el malestar estomacal, hecho de la manera que les acabo de decir. Ese tipo de cosas era lo que la gente tenía que escarbar para comer. Toda la comida era lo que se encontraba, dependiendo de lo que podían encontrar. Seguro que había épocas de hambruna, pero también seguro que había mucha abundancia porque la cacería en un Panamá virgen sin cazadores, llegan estos primeros a cazadores y se dan banquetes. Los animales estaban absolutamente cero preparados para este ataque de estos cazadores sofisticados. Claro. Vamos de nuevo a la presentación. Compartir pantalla. Pregunta rapidita mientras compartes, líder. Estos grupos... Adelante, sí. Digamos, se caracterizaban por tradiciones, costumbres. ¿Eran homogéneos en ese sentido o eran muy heterogéneos? Mira, los grupos eran súper homogéneos en el sentido de no se consideraban probablemente, primero había una transhumancia, los grupos se movían constantemente, no duraban, no había la sensación de arraigo a un territorio como la que hay hoy, incluso en los indígenas de hoy. Hay una sensación de un área en donde estás permaneciendo un periodo, una temporada, pero eventualmente quizás comienza a escasear la cacería por tu área y te mudas a un área donde hay más cacería. Había muy poca gente, sobre todo los primeros miles de años. La mayoría, lo que sucedía era que era un gran, tú nada más veías a tu propia banda de seres humanos, digamos, tu tribu, tus 30 personas que estaban contigo. Y de vez en cuando te encontrabas con otro grupo. Los días pasaban sin que un ser humano más que no eran los que convivías todos los días se apareciera en tu área salvaje, y eso que caminabas grandes distancias y kilómetros buscando distintos recursos, porque Panamá estaba vacío de gente, pero lleno de estos animales gigantes y pues de bosques y de los ecosistemas que vimos. Y entonces, pero en este mantenían, vamos a decir, homogéneas o no había una diferenciación cultural tan grande, compartían los hallazgos que tenían. O sea, en cuanto a tecnología, una nueva forma de punta de lanza o se copiaban unos de los otros. No había, probablemente había migración entre los para buscar pareja. O sea, un hombre se mudaba al otro grupo porque había una mujer que le gustaba por allá y era la única manera. Así que algo así, pero no, genuinamente no se considera que hubo una diferenciación cultural en distintas partes de Panamá, distintas culturas, ¿no? O no hay evidencia de ello. Esta es otra planta, la palma aceitera americana, que a veces le dicen palma del corozo, salvaje, produce muchísimo aceite, muchas calorías. Entonces, había recursos
que producían una cantidad considerable de calorías en nuestras células y en nuestros ecosistemas que los humanos estos aprovechaban. Mamey, que obviamente ahora esta es una variedad cultivada, pero existía el mamey salvaje, el níspero, muchas frutas salvajes que ellos aprovechaban. Aquí entonces entro en una especie de pequeña transición y ya pronto estamos culminando y entrando a preguntas. Pero todavía tengo un poco más que contarles aquí. Panamá, entonces, hace 11.000 años tenía ya 11.500 años, se va recogiendo la costa, 8.000 años se recoge la costa más, el nivel del mar está subiendo, el clima se está calentando, no como está hoy, pero se está calentando un poco y finalmente ya hace 6.000 años era muy parecido a el Panamá de hoy, ¿no? En términos de dónde estaba la línea de la costa. Entonces, 11.000 años atrás, la subida del mar va una transición hacia los ecosistemas como estaban distribuidos o como están distribuidos al día de hoy, muy parecido a los años a 6.000 años atrás. Y ven pues los bosques en la cordillera central, áreas de bosque premontano o montano va hacia Cerro Jefe, Serranía de San Blas, Darién, Azuero, áreas de sabana o bosque más seco, un poquito en la ciudad de Panamá, Pacora, Tocumen, principalmente en el famoso Arco Seco y un poco hacia David y Chiriquí. Entonces, los ecosistemas se configuraron ya mucho más parecido a lo que conocemos hoy día. En vísperas de la agricultura se habían extinguido estos animales gigantes. Hacia 7.000 años atrás, 8.000 años atrás, ya las bandas dependían de cacería de animales menores. Aquí ven a este cazador con un venado cola blanca y un pequeño núcleo familiar. Todavía vivían de la cacería y la recolección. Tuvieron que comenzar a depender mucho más en la cacería de animales menores, a depender de la pesca. Al principio no pescaban, después comenzaron a pescar porque ya estaba escasa la cacería de animales más grandes. Y bueno, ya ven, aquí están usando un metate para quizás unas raíces como el sagú que les mostré. Pueden haber estado esta mujer moliendo algunas raíces así o otros granos salvajes. Entonces, la transición significó, en la víspera de la llegada de la agricultura o de que los indígenas de las Américas por su propia cuenta descubrieran la agricultura, ya se habían extinguido todos estos animales gigantes, como los que estaban aquí todos en gris. Volví a la misma filmina para mostrarles todo lo que se había acabado 9.000 años atrás. Ya todos estos animales se habían extinguido y quedaron los que les estamos mostrando abajo, que son los 4 más grandes terrestres en Panamá hoy. Pero quedan fantasmas. Quedan fantasmas de los animales anteriores. Aquí les voy a mostrar unos cuantos. El calabazo es un árbol que mucha gente conoce. Esta excrescencia alata, que es un calabazo más salvaje, es el que en verdad era una especie silvestre, estaba en las Américas. El calabazo es un árbol que si alguien lo ha abierto, no conseguí uno para esta charla, adentro tiene como una lana. Las pepas son como una lana y ven las pepitas negras y esa lana, pero no es como dulce, es como una harina seca. Resulta que el calabazo es un ejemplo perfecto de una planta que estaba adaptada a los caballos. Los caballos se habían extinguido, pero los calabazos lograron sobrevivir quizás porque los tapires se los comían de vez en cuando. Entonces, pero los calabazos cuando los españoles llegan con los caballos y los caballos se adaptan y tal, pero los caballos llegan y se encuentran un calabazo y se lo comienzan a comer y los españoles, tú te imaginas un español caballo de España y llega a Panamá o a México y se encuentra con y el animal llega como si Pedro por su casa y que ve un calabazo y comienza a comerse el calabazo, una fruta que no existía en Europa. Wow. Este caballo que sabe que yo no sé, pero eso era un fantasma de los animales que estuvieron, de los grandes, de los herbívoros gigantes que hubieron que tenían esta comida. Entonces, para el calabazo era un árbol raro por miles de años, porque era muy difícil reproducirse en la ausencia de su principal consumidor, que era el caballo. El caballo se comía la fruta y las pepitas salían con las heces abonadas y todo listo. Pero los españoles trajeron los caballos, las vacas, que también usaban un rol similar, y gracias a ello el calabazo se volvió otra vez común, especialmente en potreros.
que son donde tenemos más caballos y vacas. Entonces, otro fantasma es este, el chumico. Ojalá que muchos de ustedes sepan de qué planta les estoy hablando. El chumico es una hoja, una planta muy común. Han oído hablar de chumical, playa chumico, etcétera, pero es muy común de áreas que se queman bastante. El fuego era una parte muy importante del ecosistema. Es muy resistente al fuego, pero además las muy ásperas. Y en el interior se usaban y se siguen usando en algunos lugares para limpiar las ollas porque es como una lija. Nunca se me va a olvidar que una vez no tenía papel higiénico y alguien que como broma me dijo que usara una hoja de chumico. Y yo dije, sí, déjame ver para ver qué tal. Y cuando las agarré, me acá, esto jamás me va a servir de papel higiénico. Pero, el, pero esa aspereza del chumico, de la hoja del chumico, se debe cristales de sílice. ¿Para qué una planta va a invertir en ponerle cristales de sílice a un metabólico enorme? Y hoy en día no pareciera ayudar mucho al chumico. Resulta que el zoodonte, con esos molares superpoderosos, el elefante, o mejor dicho, el mastodonte, y otros animales herbívoros, como el perezoso gigante, hubieran comido las hojas de chumico, excepto que esas hojas, como si fueran una lija, le regastaban los dientes y lo hacían muy difícil de comer. Entonces era una defensa contra esos animales gigantes que había, que se comían esas hojas de esos árboles, pero que ya no están los animales gigantes. Pero tenemos el chumico, que evolucionó esa defensa y todavía la tiene. Hoy en día las vacas no se comen las hojas del chumico ni los caballos y es una defensa contra ellos, pero las vacas no comen normalmente tantas hojas. Pero el perezoso gigante y el toxodonte se comían las hojas de los árboles como comida principal y este árbol evolucionó esa defensa sílice en las hojas, unas hojas que son como lija contra animales que hoy no están, pero que tenemos sus fantasmas en las hojas del chumico. El corotú, nuestro tú, es otro fantasma, o es uno que nos trae fantasmas. Es el árbol nacional de Costa Rica, donde se llama Guanacaste. La oreja esa del corotú, a veces si tú tienes curiosidad, agárrala cuando está bien negra y la abres así, es como un poquito dulcecita. Ese dulcecito que tiene la hoja de corotú es como para endulzar a los caballos otra vez y otros de estos animales gigantes que se coman eso, y esa es su comida. Entonces está diseñado para atraer a esos animales que se comen aquí en la pantalla pueden ver una de las hojas de corotú, o como que es como una oreja, no una hoja, sino una oreja. Eso está lleno de pepitas, pero es comida no para animales que vemos hoy mucho, pero sí era comida para los grandes ungulados del pasado. Y a través del corotú tenemos como una especie de fantasma de los ungulados que eran. El corotú también se debe haber vuelto un árbol muy escaso, porque el tapir, que sí se puede comer la oreja del corotú, no le gusta mucho el ecosistema donde crece el corotú, que son los bosques más secos y las sabanas. Pero gracias al tapir probablemente sobrevivió en pequeños números. De nuevo, llegan los españoles, traen ungulados otra vez en forma de caballos que hubieron y vacas que eran parecidas a animales que tuvimos, y ellos se comen otra vez las orejas esas de corotú, que son la fruta, pasan las semillas por su aparato digestivo y en los pasteles de caca que dejan vienen las semillas abonadas y vuelve poco a poco el corotú a volverse un árbol común de nuestras áreas de sabana y áreas más secas. Entonces, con eso, pues esta era mi última filmina de la presentación. Lo abro a preguntas, pero quiero que se ubiquen en ese mundo de muchos animales gigantes, poca gente, cero agricultura, una vida en movimiento periódico, que tienes que volver a acampar en otro lado nuevo para buscar nueva cacería, pero en un mundo en donde el hombre se debe haber sentido muy chiquito. Y Wow, fascinante, fascinante. Tengo así que algunos con eso, adelante. No, ha sido esto definitivamente, digamos, un flashback. eh, sí, es como ver por la rendija de digamos, no sé, de un telescopio, un microscopio a 15.000 años de historia hacia atrás, imaginarnos un panorama totalmente distinto a lo que por lo menos yo, para no generalizar, pensaba
de lo que era, digamos, el Panamá de aquel entonces. Me gustaría hacerte una pregunta, líder, un poco para conectar todos estos 28 episodios que hemos venido viendo todas las semanas desde que comenzó el año, desde marzo, y digamos que terminar, digamos, haciéndonos una imagen. ¿Cómo tú crees que habrá sido el Panamá de cuando el primer español, Rodrigo de Bastidas, en 1501, llegó? Yo sé que estábamos hablando de un Panamá salvaje, pero quiero hacerte esta pregunta porque prácticamente en nuestra historia tradicional, Rodrigo de Bastidas, con toda la época colonial en adelante hasta nuestra actualidad, marca casi que un antes y un después de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir de... Uy, espérense, déjeme... Aquí hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Qué nos podrías decir de ese Panamá en 1501 cuando Rodrigo de Bastidas llegó? Claro. Bueno, resumiendo un poco, son 15.000 años atrás y les hablé de los primeros 7.000, 8.000 años. En los siguientes 7.000, 8.000 años, los panameños o la humanidad que estaba aquí descubren la agricultura y la importan también de otras culturas. El sagú se piensa que fue una planta domesticada en Panamá, fue un cultivo panameño. Y sí, alguien preguntó si estaba en el biomuseo. Ahí en el jardín están las plantas de sagú. Pregunten, se las van a mostrar. La agricultura les permite asentarse en un lugar permanentemente, desarrollar otros elementos culturales como la cerámica, la densidad de población aumenta tremendamente. Para cuando llega Rodrigo de Bastidas, Panamá podría haber tenido una población que fluctuaba entre 600.000 y hasta 1.000.000 de personas. Estaba densamente poblado. Panamá era un país rico en recursos, no solo porque tenía tierras de cultivo, sino porque tenía muchísima pesca, había cacería y las tierras no eran eran buenas tierras en general, comparadas con otras zonas vecinas, más fértiles que Amazonía, por ejemplo. Entonces, había una alta densidad de población para la época en Panamá, en cacicazgos, y ya tenían efectivamente distintas culturas, diferentes lenguajes, diferentes elementos culturales que se ubicaban por subregión. Había jerarquía, caciques o reyesuelos o reyes, como los quieras llamar, y diferentes como niveles en la sociedad. Había especialización, artesanos, personas que tenían labores especializadas. No todo el mundo era un cazador y no todo el mundo era un recolector. Había gente que se dedicaba solo a la alfarería o solo a la orfebrería. Ese nivel de sofisticación en las sociedades panameñas era bastante alto. El paisaje no era selvático como a veces se lo imaginan. El paisaje era un mosaico de selvas y áreas de cultivo. Cuando la tierra se cansaba, se abandonaban los cultivos, se volvía rastrojo y quizás 30 años después volvían a usar ese pedazo de terreno. En las áreas que tenían mejores suelos eran más planas, como en el Arco Seco, la agricultura era básicamente permanente, pero y la cacería era muy enfocada también en los rastrojos que se ha demostrado tenían alta densidad de presas menores como armadillos, hasta como venados, ñeques, con pintado. Entonces, la gente vivía de proteínas que conseguían cazando y pescando y de almidones y vegetal, almidones y grasas que cultivaban, frutas, etcétera. Entonces, no tenían animales de cría. Ese fue y todo cambió. Trajeron enfermedades desastrosas, hubo guerras, pero sobre todo el tema de las enfermedades fue lo que más diezmó la población indígena de Panamá, de una manera dramática y muy triste. Claro, claro. Siempre, y esto es una apreciación personal mía, siempre pensamos que los españoles trajeron, digamos, todo el desarrollo, proyecto, tecnología e innovación del viejo continente y que lo que teníamos aquí pues era muy primitivo, pero yo creo que también teníamos tecnología, desarrollo y sobre todo un sistema de convivencia con la naturaleza que era balanceado. Y eso yo pienso que no hay que demeritarlo, Sí.
no hay que demeritarlo en contraste con lo que pensamos que era el español con su armadura. Siempre vemos al español como que esa figura que trajeron el progreso y el desarrollo. Yo en lo personal discrepo un poquito de eso. No quiero desmeritar tampoco los aportes de los españoles, pero yo creo que el, el, los grupos originarios en Panamá sí tenían, como tú dijiste, un sistema jerárquico, etnias, culturas, medicina, un balance con la naturaleza, una convivencia, y bueno, y éramos 1 millón de personas. O sea, no éramos una aldea. Sí. ¿Me explico? Entonces, mira, Así líder, es. Ahí, adelante. No, disculpa, dime. ¿Éramos qué? No, lo que nada más quería pues recalcar que Panamá se despobló tanto en los primeros 100 años de la conquista que quedó vacío y los bosques regresaron a muchas regiones que no eran boscosas, especialmente en Darién. Había grandes regiones que estaban densamente pobladas y que se volvieron selvas de nuevo. Cuando por allá creo que fue por 1948, 1950 y algo que Panamá celebra el Niño Millón. Cuando por fin, después de 400 años, vuelve la población a llegar a 1 millón. Pero no era el primer, quizás no fue el primer millón. Fue la segunda vez que el Istmo volvió a tener 1 millón de habitantes. O sea, el impacto de la llegada de los españoles en la cantidad de población fue tan dramático que se vació Panamá otra vez y se volvió más salvaje de nuevo. Sí. Y es algo que no lo comprendemos hoy en día. No tenemos esa concepción del colapso demográfico que trajo la conquista. Así es. Bueno, quiero leer algunos comentarios aquí, compartir con la audiencia. Líder dice, Rodrigo Barzallo dice, le llaman guanacaste, pero no es el guanacaste tico. Este árbol en Costa Rica es el higuerón y lo confunden con el guanacaste por error. Bueno, dice también Rodrigo, creo que es una muy buena observación también, dice, la charla empezó ya con ya la tierra formada en Panamá, sería bueno saber un poco de América y su clima con el Panamá bajo el fondo del mar. Bueno, esta es ya una historia acerca del origen del istmo, ¿no? Que también el Biomuseo tiene toda una sala al respecto. Así es, así es. Esa es otra charla. Sí, y larga. Bien larga, sí. 45 millones de años atrás, no 15.000 años. Esto, a ver, déjame ver. Bueno, hay comentarios muy buenos. Sí, éramos muchas aldeas, teníamos herramientas, medicinas, agricultura y casa especializada, así es. Dice Ana Bermúdez, los originarios estaban tan organizados que lincharon a los españoles en México y el estropajo lo conoce, dice, pregunta la señora Ana. Sí, hombre, claro que sí. Otra de las plantas aquí simbólicas del interior, muy útil, por cierto. Así es. Bueno, líder, una última pregunta. Este episodio de la historia del Istmo, ¿qué consideras tú que nos debería alentar? ¿Qué nos debería motivar? ¿Qué nos debería poner a reflexionar a la vista de las circunstancias actuales, de nuestra actualidad? Mira, yo pienso que cada uno va a sacar diferentes reflexiones de pensar en cómo era Panamá en ese entonces. Es un Panamá que ya no existe, es cierto, con diferente clima, diferente costa y obviamente con una densidad de población bajísima, de unos pocos miles de habitantes, decenas quizás de miles en todo el istmo, o unos pocos miles, muy baja densidad. Una parte de la reflexión sigue siendo cómo los humanos nos hemos adaptado. No entré en la charla en ese momento, pero si piensas un poco en la reflexión, al principio la cantidad de seres humanos era baja y como la cacería era muy fácil, la gente debe haber tenido una vida muy agradable porque tenías mucho tiempo libre. Imagina, cazaste el perezoso gigante y ya por un mes no te tienes que preocupar de cazar más. Terminaste. Cero, ok, al próximo mes vuelves a trabajar. Entonces, digo, obviamente estás cargando la carne y tienes que ahumarla y no es tan fácil, pero había abundancia de recursos y poca gente. Entonces, estudios en otras partes del mundo han demostrado que el momento de transición donde la gente pasa de ser cazadores y recolectores a agricultura
sí lleva a que quepa mucha más gente, o sea, sube la población muy rápidamente porque con la agricultura puedes alimentar a más gente, pero lleva a niveles de salud menores. La dieta de la gente se vuelve mucho más fuerte en almidones, maíz y cosas así, y menos proteínas, hay deficiencias en nutrientes, las más caries, la gente crece menos, los cazadores y recolectores eran más altos y los otros eran de la misma raza, son más bajitos por deficiencias nutricionales. Mucho más trabajo porque tienes que estar ahí todos los días cuidando las plantas y nunca tienes un tiempo libre y así. Entonces, el ser humano agotó los recursos y se tuvo que dar a la agricultura y eso lo llevó a tener una vida menos feliz quizás. Y esto es una especulación, pero la cantidad de tiempo libre ciertamente aparenta ser mucho menos. De alguna forma, cada vez que venimos y alteramos dramáticamente nuestro ecosistema, después viene un futuro menos feliz. Y algo así nos parece que nos está pasando a mí ahora, porque estamos jugando con el clima, estamos jugando con el equilibrio ecológico en muchos sentidos, incluso en Panamá, donde todavía en ciertas partes, especialmente hacia Darién o algunas partes de las comarcas, y lamento decir que a mi juicio personal, hay regiones de la comarca Nuevo Buglé que están enfrentando este escenario. La degradación ha llevado a la pérdida de fuentes de agua y de recursos de manera insostenible y que están llevando a un futuro menos feliz, donde el paisaje va a poder darle una buena vida a menos gente que lo que había podido en el pasado. Entonces, estas transiciones dramáticas que han llevado a grandes retos a la humanidad, como lo fue el momento de la transición a la agricultura, están asociadas a grandes cambios en los ecosistemas y en este caso, lamentablemente, por el cambio climático, ese gran cambio lo estamos generando nosotros. Sí, yo me despido con una reflexión personal. Yo creo que también parte de nuestro rol, y es mi invitación, reflexión y provocación a todos los que nos están escuchando, es que así como estamos a través de estos lives todas las semanas, queriendo rescatar, compartir y descubrir nuestro patrimonio cultural e histórico, también tenemos que considerar que en Panamá hay un patrimonio natural, ¿ok? Y que también tenemos que conservar, y es parte de lo que estamos hablando hoy. Por eso es que quise terminar el año 2020, este último live con Líder, hablando un poquito de ese Panamá salvaje, precisamente porque lo que somos hoy desde el punto de vista étnico, cultural, intelectual, tiene que ver también con nuestro balance con la naturaleza, nuestra convivencia con la naturaleza, y tenemos que saberla respetar y cuidar. Así que, Líder, mira, como siempre, parte del ritual de los live, parte del ritual es darte las gracias y un reconocimiento público en cámara ante esta audiencia. Mira tú. Guardianes de la historia. LifeWalk y toda la comunidad, queremos agradecerte y darte este reconocimiento por haber compartido este pedacito de la historia de Panamá que es sumamente importante, trascendental, y esperamos verte en el 2021 en nuestras pantallas de Zoom en un live hablando del origen del Istmo de Panamá. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias nuevamente y gracias a todos y cada uno de ustedes que se sumaron al live de hoy y que vieron mi presentación. Gracias a ustedes, es que da gusto hacer una presentación como esta. Bueno, chicos, damas y caballeros, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. No será hasta el 2021 que reanudaremos los live sabatinos, 1 hora descubriendo y compartiendo historias de Panamá, de historias alternativas, poco conocidas, ignoradas, que han pasado desapercibidas. Nuestra misión es esa, es escarbar la historia y develar, descubrir, dar a conocer esos episodios poco conocidos. Nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Líder. Ya saben que en diciembre tenemos actividades preparadas para ustedes. Vamos a mantenernos en contacto por email y por WhatsApp. Así que no se lo pierdan. Diciembre va a ser navideño y también lleno de muchas historias. Gracias, Líder. Un gran abrazo. Bienvenido a la familia LifeWalk. Bueno, igualmente, hombre, que estén muy bien todos y gracias por participar. Hasta luego. Gracias a ti. Muchas gracias.
Hasta luego Gracias. todos. Muchas gracias. Gracias.